de crecimiento similar a la insulina. No es la hormona de crecimiento, sino es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y también tipo 2. El primer sistema es importante y funciona. El corazón en verdad no funciona. Ya se pueden percibir los latidos cuando se hace un estudio ecográfico al día 22. ¿Qué semana es el día 22? Cuarta semana. Entonces, ¿cuándo empiezan los latidos cardíacos? Cuarta semana. ¿Y cuándo se puede auscultar? La semana 16. O sea, el efecto doble para ver cómo está el corazón y cómo están las arterias y venas. Entonces, ¿dónde se originan las células cardíacas progenitoras? Mesodermo, hay que especificar, es plácnico, porque es otro tipo de mesodermo, por eso es mesodermo somático. Este es el plácnico. Por otro lado, tenemos acá que cuando empieza a funcionar, acabamos de mencionar, el día 22, 24, o sea, cuarta semana, que comienza a latir. Pues un latido todavía no muy bien controlado, es una circulación de flujo y reflujo, flujo y reflujo, o sea, ida y vuelta. Porque los pulmones, ustedes saben que todavía son incipientes en su formación, no participan en los intercambios gaseosos. ¿Qué induce la formación de los mieloblastos? Los mieloblastos son las células que van a formar ¿qué parte del corazón? El mioma. Eso ustedes ya lo saben. Se forman del mesodermo con inducción del endodermo. Acá sí hay una participación del endodermo inductora. El mesodermo es plano. Luego tenemos acá otro detalle importante. Procede en versión plánico, mesodermo paraxial y lateral. Y las células de la cresta. Para nada mencionamos, fíjense, ni el ectodermo ni el endodermo. Entonces, toda la tabla regular de hoy se deriva de mesodermo paraxial, mesodermo, ¿qué más? Lateral, con sus hojas, escáneras, y también las células de las células minerales. Muy bien. Entonces, ojo, no se forman de ninguna otra capa. El endodermo es simplemente inductor, pero no participa en la formación del endocardio y las células epiteliales, uno de los vasos sanguíneos que usted lo conoce. Bien. Las células cardíacas progenitoras se encuentran en el epiblasto. El epiblasto es el organizador prácticamente de las células mesodérmicas. Y también hemos dicho que el epiblasto participa en la formación de otras células. ¿Qué células? Ya se olvidaron. El epiblasto. Las células germinativas, primordiales, ahí se forman y luego se ubican ¿dónde? En los áreas. Muy bien. Luego hay unos islotes sanguíneos llamados de Wolf y Anderson. Estos islotes sanguíneos, ahí va a haber células angioblásticas, formación de células que tienen que participar en la constitución de las células sanguíneas. Acá tenemos los islotes. Y luego tenemos algo novedoso, fíjense. Se ha determinado porque justamente muchas cardiopatía congénitas tienen que ver con el factor genético, no es simplemente el mal funcionamiento de las válvulas, comunicación interventricular, comunicación interventricular, sino que hay también una participación activa de genética. Tenemos dos escenarios. Este es un modelo de eliminación y visualización del campo endogénico que nosotros tiene una forma de semiluna o una forma de herradura. En A, ¿qué tenemos? Fíjense, esto signo positivo, negativo, aquí tenemos 3, 2, 1. ¿Qué cosa es eso? En la región 1, o sea, en la región 1, o sea, esta parte de acá, no existen señales cardiogénicas. Obvio, ¿por qué? Porque es la parte caudal. ¿Dónde se va el corazón? En la parte cercana. Tiene su propia cavidad pericárdica. Ya habíamos mencionado, recuerdan cuando hablamos del aparato respiratorio, que la cavidad
cardiovascular tiene su propia condición génica y también la cavidad pericárdica no puede ser tocada por ningún otro grupo de células que no estén identificadas, ¿no? Es decir, no podemos permitir la entrada de una persona que no esté vinculada con ustedes, ¿verdad? Igualitos. Entonces aquí en uno no pasa nada. Luego, ¿qué pasa en dos? En mesodermo, acá en dos, solo recibe señales cardiogénicas acá, dos. Y en tres justamente, aquí hay no hay una liberación, sino hay una inhibición, porque positivo y negativo, entonces están prácticamente bloqueadas, están inhibidas. ¿Está claro? Entonces, en esta región que es positiva, el mesodermo solo recibe señales cardiogénicas. Y ahí se va a formar qué cosa. Acá está. En B, se indica la localización y la forma semilunar del campo cardiogénico. ¿De cómo resulta esto? De la distribución espacial de señales positivas y negativas expuestas al ácido retinoico. Nuevamente recuerdan que hablamos en la cara del ácido retinoico, aquí también participa el ácido retinoico. Es un perfecto estimulante en la formación de células altamente especializadas, como son las células cardíacas, indudablemente. De esta forma, entonces, se constituye la semiluna o el campo cardiogénico que se encuentra en la parte cefálica justamente del disco milenario. Aspectos genéticos iniciales, entonces, todo esto hace que haya una serie de actividades génicas, porque ustedes recuerdan que hemos mencionado y siempre, acuérdense, guárdense en su hipocampo, donde reside la memoria. Ahí guárdense que toda actividad donde haya diferencias, hay genes. Hay genes para las aurículas y hay genes para los ventrículos. Hay genes para las arterias, hay genes para las venas. Cada vez que haya diferencias, genes específicos. Por eso les decía hace unos momentos que muchas de las cardiopatías congénitas no solamente es falta de válvulas, valvulopatías, no es comunicación interauricular, sino hay problemas de orden genético. Acá tenemos luego lo que estamos mencionando. Esto lo conocen ya del frontourinario, de la parte caudal, la parte cefálica. Entonces aquí vemos la cadena de genes que existe para que se formen estructuras que sean estructuras propias del futuro sistema cardiovascular. Comienza acá, desde GG8, nodal, F2 y F2. Todo esto va a dar lugar, ya saben ustedes también, la división del cuerpo, lado izquierdo, lado derecho. Entonces, el lado izquierdo te dará pues, el vínculo ventrículo izquierdo, lado derecho te dará el vínculo ventrículo derecho. Todo eso es netamente genético, no es simplemente morfológico, sino es genético. Los genes responsables de estos procesos inductivos son miembros de la familia BBP y SG. ¿Qué cosa es BBP? Proteína morfogénica ósea. ¿Y qué cosa es SG? Factores fibroblásticos. Entonces aquí va a haber una influencia sobre otras células que van a estar comprometidas en la vía de formación del corazón. Pero ahí existen, en respuesta a estos estímulos, factor de transcripción NKX2,5. Es el gen más importante en la formación del corazón y en la formación de los talicamientos auricular y ventricular. Tenemos acá el MET2 y GATA4. Son genes específicos que van a hacer posible la división de la aurícula, porque inicialmente es una aurícula en dos, un solo ventrículo en dos, ahí están los genes. Responsables de que se formen las aurículas y responsables de que se formen el ventrículo. Importante en el desarrollo inicial del corazón, tenemos la semiluna, siempre la arteriocefálica. Y en resumen, entonces vean ustedes acá, en resumen,
Fíjense, todos estos genes, BMG, GF, Cerberus, Nodal, otras señales, el lateral, que se forma acá, se especifica el campo heterogénico, la anteviruna, y se forma el tubo cardíaco, ¿no? Dos tubos endocárdicos se fusionan, tubo cardíaco primitivo, es un tubo cardíaco primitivo, y luego, y aquí también otro detalle, vemos ustedes acá, esta línea mundial, ¿qué cosa representa? La caída pericárdica. Entonces, si yo tengo la caída pericárdica y este es el tubo cardíaco, no entra. No entra. Es como que ustedes, el asiento les queda muy estrecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acomodarse. Y efectivamente se acomoda ese tubo cardíaco, pero no es una acción mecánica, genética. Y ahí viene el problema de las cardiopatías de orden genético. Si alguno de ustedes se va a dedicar a la cardiología, tiene que tocar mucho genético, porque hay muchas cardiopatías que tienen que ver, igual que la tetralogía paro, la transfusión de base, me lo han enseñado en anatomía. Completamente genético, no es simplemente porque no se constituyó la arteria en la aorta, ni tampoco la pulmonar, netamente genético. Y luego viene ya la división, el tabicamiento, la aurícula y el ¿dónde aparecen los hemangioblásticos? Le decía, pues los hemangioblásticos van a aparecer justamente en el saco-vitalino. En el saco-vitalino están los islotes de Wolf y Pander, o los amigos simplemente compacto, y luego se van abriendo. Es como una parte periférica y una parte central. La parte periférica, esta parte de acá, va a formar las células endoteliales. Se conoce la histología, los endotelios. Y luego la parte central, ¿qué cosa formará? Las células hematopoieticas. Indudablemente, para que esto ocurra, ¿qué tiene que haber? Porque son células diferentes, ¿no es cierto? Endotelios tienen las células hematopoieticas. Tiene que haber qué cosa, genes. Bien, de esta forma entonces se va a constituir en los vasos sanguíneos, que vamos a ver cómo se forman, y qué tipo de divisiones son estas, que tienen capilares fetales terciarias, ¿no? Y se instala pues una circulación primitiva, ahí está, flujo y reflujo, entra y sale, una circulación simple. No hay desviación, porque los pulmones no funcionan a nivel de saco vitalino. Arterias endocrínicas, el tubo cardíaco existe y tenemos ya la aorta dorsal, y tenemos acá justamente las arterias, los capilares fetales que traen sangre materna. ¿Qué tipo de sangre es? ¿Arterial o no? Ese. Ustedes no estudian, no repasamos. ¿Cuándo repasan? El examen es el día viernes y jueves. Se maneja. Solamente sangre oxigenada, ¿no? El 85%. Porque no es sangre arterial ni sangre venosa. Sangre oxigenada y sangre desoxigenada. ¿Quién lleva sangre oxigenada? La vena umbilical. ¿Quién trae sangre desoxigenada? Las arterias umbilicales. ¿Hacia dónde? Hacia la placenta. La placenta es el órgano prácticamente central que va a dar lugar al intercambio gaseoso, la hematosis, y va a ser el que va a favorecer sangre alto contenido de oxígeno, 85% más o menos, y la sangre desoxigenada que ingresa a la placenta para su oxigenación. Hay indudablemente algunas contracciones. Para que haya una situación flujo y reflujo, se necesitan las contracciones que muevan las células sanguíneas, ¿no? En una dirección unidireccional, ¿no? De flujo y reflujo. Eso es a finales de la cuarta semana, unidireccional. Entonces me preguntan, ¿qué tipo de circulación existe a nivel de la cuarta semana? Unidireccional. ¿Qué cosa es unidireccional? Flujo y reflujo. Entra y sale. No hay desviación. Mecanismo molecular de la formación de vasos sanguíneos. Hay diferencias anatómicas entre las arterias y venas que son anatomistas. Hay una. Histológicamente, también. Entonces, si hay diferencias, ¿qué cosa
inductoras de proliferación celular y se unen a receptores específicos en la membrana de los angioblastos. ¿Qué son los angioblastos? Blastos, células formadoras de, en este caso, de vasos sanguíneos, angioblastos. Se agrupan y forman los depósitos vasos iniciales, pero acá tienen ustedes los primeros inductores y receptores, que es los VEG. ¿Qué cosa significa VEG? Factor de crecimiento del endotelio vascular. Factor de crecimiento del endotelio vascular. Ese es el responsable inductor, también receptor. Pero eso no traduce nada, ya responsable del inductor, receptor, pero sí. Tiene que haber entonces acá otro mecanismo en el cual hay las dos fases. La vasculogénesis, angioblastos fusiones endoteliales progenitora forman un plexo vascular primitivo, el plexo vascular, la vasculogénesis primitivo, y luego una angiogénesis, donde va a haber una reabsorción de vasos existentes y aparición de nuevas ramas. Entonces la angiogénesis. O sea, lo que apareció primero empieza pues a ser reabsorbidos y luego reemplazados por nuevos vasos que van a ser los definitivos. Quiere decir que a nivel del sector epitelio no hemos visto en esos momentos qué cosa hay ahí. Vasos todavía primitivos, ¿no es cierto? Recién ya después van a ir transformándose en vasos definitivos. En estos esbozos vasculares hay determinantes que se convierten en arterias siguientes. Las futuras arterias, recuérdense, producen FINAB2 y futuras venas EPHB4. Ahí está la diferencia. Entonces esa diferencia génica va a ser responsable. ¿Qué características tienen las arterias? Ustedes lo han visto ya microscópicamente y anatómicamente. ¿Qué características tienen? La capa muscular, ¿verdad? ¿No? Y la posición anatómica, las arterias son profundas, toda esa profundidad, toda esa característica de las arterias desde el punto de vista histológico, ahí están las venas. FINAB2 para las arterias y EPH84 o B4, perdón, es las futuras venas, ahí están las diferencias. Y luego vienen ya los vasos, los capilares, vienen después las vénulas, que ya son complementos, pero sí tienen pues los esbozos de tipo general. Bien. Molécula inductora de proliferación celular, la angiopoietina también ahí participa en esa hormona angiopoietina. Y luego las células endoteliales se quedan PDGF. ¿Qué cosa es el PDGF? Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Sobre quién actúa esto? Sobre las células mesenquimatosas, precursoras de la musculatura lisa. Fueran un músculo que tiene las arterias y venas, un músculo liso. ¿De dónde se forman? Ahí está, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Y ahí se forman justamente el estímulo del mesenquima para formar la musculatura lisa. Bien. PDGF, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, por si acaso, aunque no se olviden. PDGF. Me estoy preguntando en mi examen, ¿qué cosa significa PDGF? Hay un cero que lo consigo con paz. Hematopoiesis. Muy tempranamente. A, B, C, D, E. ¿Qué cosa es A? Ahí empieza, en esos islotes de Wolf y Pandler, empieza el proceso de hematopoiesis. Continúa luego en B. ¿Qué cosa es B? Aorta, crestal, genital, mesonero. También participan en la formación hematopoietica. ¿Cómo inspira? Muy corta. Muy corta. Y luego, ¿quién se hace cargo de todo esto? El hígado. Ustedes ya lo conocen, lo han visto el hígado en los cortes, embriones, tremendo hígado que ocupa toda la atención. Y si ocupa toda la atención, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con esas intestinales? ¿Pueden ubicarse o no pueden ubicarse? ¿Qué formará? La endometriosis. ¿Qué semana? Sexta semana. ¿Regresan en qué semana? 10. Periodo fetal. No olviden eso. Entonces, preguntas en el examen, hijos, que no digan que no lo digo, es una pregunta, nada. Pero eso, pues,
puesto con gasolina, ¿no? Ojo, Luego viene la caída del hígado y entonces empieza el vaso. El vaso, cae el vaso y luego ya la médula ósea. ¿Dónde aparece la médula ósea? En los huesos blancos. ¿Qué tipo de osificación tiene los huesos blancos? Endocondral. Luego tenemos acá las stem cell, fíjense, todos los que ustedes ya conocen, además de decirles, porque ustedes lo conocen, y lo dice histológico. Las stem cell que nos hemocitoplasma. Blasto se formada de hemo, que hemo sangre. ¿Qué pasa en la sangre? Elementos rojos y blancos. Se conocen y además, ahí tienen toda la línea, ¿no? Los metralocitos, los monocitos, metroblastos, microcitos T, toda la línea. A partir de stem cell, célula madre, todo eso usa. Pero todo eso está controlado también genéticamente, porque ustedes saben perfectamente que la diferencia entre hematíes y leucocitos se diferencia. Uno tiene núcleo, otro no tiene núcleo. ¿Quién no tiene núcleo? Los hematíes. ¿Quiénes tienen núcleo? Muchos núcleos, los leucocitos. ¿Sí? Eso es importante. Ahora bien, líneas celulares sí. En el corazón, en desarrollo. Acá tenemos la herradura, siempre piensen en la herradura. Entonces vamos a encontrar acá que en el mesodermo cardiogénico células que expresan N-caderina y otras no. ¿Qué cosa es N-caderina? ¿Qué tipo de células es N-caderina? ¿Recuerdan? Molécula de adhesión, molécula de adhesión. ¿Y para qué necesitamos de moléculas de adhesión? Para que cuando comience ya el proceso de diástasis y sístole, no se desprendan, estén bien ahí fijadas para que pueda haber pues, ese movimiento propio, ¿no? de las fibras del tejido cardíaco. Bien, acá tenemos células negativas para caderina N, y tenemos células de los cojines endocárdicos y células endoteliales. Fíjense que esos cojines endotrábicos, inicialmente son dos cavidades nada más, un aurículo y un ventrículo. Y en la mitad de esas dos cavidades aparecen dos cojinetes endocárdicos, mesodérmicos, también se llaman anomalías endocárdicas. ¿Qué va a pasar con esas anomalías endocárdicas? Dividen la parte izquierda y la parte derecha. Entonces tenemos conducto auriculoventricular izquierdo, conducto auriculoventricular derecho. Y ahí cosas aparecerán más adelante, que ya lleva la anatomía. Las válvulas. ¿Qué válvula tenemos en el lado izquierdo? ¿Qué pasa? Mitral. El lado derecho Entonces todo eso es a medida que vaya desarrollándose todo lo que son las cavidades correspondientes del corazón. Luego tenemos otras que son células positivas para la caderina N, son las células auriculares, rinoncitos auriculares, células de conducción auriculoventricular, y luego células positivas para las cadenas N-cadeninas, minocitos ventriculares, y las fibras de Purkinje. ¿No? Las fibras Purkinje, que son unos controlan los movimientos autonómicos, ¿no? Corazón, diástole, sístole, diástole, sístole. Todo se está organizando, no se va organizando. Y esa organización hace pues que haya pues, los cojinetes, como decía en ese momento, endocárdicos, que es el responsable de la separación de dos partes, izquierda y derecha, con su respectivo auricular y ventrículo, y la presencia de las válvulas que van a aparecer. Las células de presas neurales en la fase de migración forman los arcos aórticos. Hasta el día 22-24, después de la fecundación, hay una diferenciación de las células musculares. Y claramente ustedes saben perfectamente que el músculo auricular es diferente del músculo ventricular. Entonces, ¿quién tiene más fuerza? El ventricular, del lado izquierdo. Las aurículas son más delgadas, también tienen sus células cardíacas, inclusive, ¿no? Indudable. Y ahí tenemos la relación molecular que genes participan, N, K, X, 2, que especifica el campo cardiogénico y por
importante para el tapiamiento y el desarrollo del sistema de conducción. ¿Qué pasa si busca defectos del tabique auricular? Paciente, tantos años, por aquí, por allá, para ver, y al final la respuesta es esta. El NKL25, el COF, y no se produjo qué cosa, el tabique auricular. ¿Cómo se llama ese cuando un pacientito tiene ese tabique auricular, no se ha formado? CIA, ¿qué decía? Comunicación interauricular. ¿Y qué cosa es sí? Comunicación interauricular. Y este es el luego tenemos otro link en TBX5. ¿Qué cosa es TBX5? TBOX. TBOX, sí. Dedicamiento del corazón, mutación, hipoplasia cardíaca izquierda. ¿Qué cosa es hipoplasia? Poco desarrollo. Hipopoco, plasia efectiva. Poco desarrollo del tejido auricular. Otro ejemplo. BMP 2 y 4, secretadas por el endodermo y la lámina del mesón lateral. Y la proteína WDT, secretada por el tubo neural, deben ser bloqueadas y inhiben el desarrollo cardíaco. Estos inhibidores son crescent y cerveros del endodermo. Eso es lo que participa. Eso es lo que participa en inhibición. Hay inhibición y estimulación. Estos son los inductores. Bien. Y hay otro más, que es el HAND 1 y 2, expansión y diversión de los ventrículos izquierdo y derecho, bajo la influencia de NKX2,5, que es el principal. Y el patrón de crecimiento neurológico es importante para la expresión de proteínas cardíacas específicas. ¿Para qué necesita proteínas específicas? Recuerden ustedes el factor natriurético, ¿dónde se origina? En la aurícula. A la izquierda. ¿Qué hace este factor natriurético? Controla el movimiento auricular. Además, se forman varios grupos de moléculas MEF, NKX2, beta-TBX y PAN, que han sido denominados red nuclear reguladora que guían la diferenciación del tejido cardíaco. Bien. Entonces se va a formar, hemos dicho, un solo tubo cardíaco que se llama tubo cardíaco. ¿Cuántos componentes son un tubo cardíaco? Sí. 1. El tronco, arterios. 2. Bulbo cardíaco. 3. Ventrículo. 4. Aurículas. 5. Que yo le di un error. ¿Por qué aurícula? ¿Por qué ventrículo y qué es aurícula? Si está perfectamente aurículo y ventrículo. Fíjense acá. Decíamos en unos momentos que aquí esta línea punteada significa que es la calidad médica. No entra, es un tubo. No entra. ¿Qué hace? Tiene que adaptarse. ¿De qué forma? Formando una asa cardíaca. Esa asa cardíaca hace que el ventrículo baje y la aurícula ascienda. Y se queda ahí en su posición definitiva. Y por supuesto el seno venoso tiene la misma anatomía y la parte posterior. Bien. Pero eso no es simplemente, ya, no entro y me acomodo y regresé y me acomodé. No es así. Controlado genéticamente. Antes se pensaba que era una acción mecánica. No entra, bueno, se acomoda, como la cardíaca. Ahora se sabe perfectamente que esta causa tiene muchas cardiopatías y tiene ese problema, la descomposición del corazón, por ejemplo, o de esocardia, que es como consecuencia de esto. Entonces acá tenemos que en la formación del tubo cardíaco participa netamente pues, las células mesodérmicas, esplácnicas, del esplácnico, y aquí hay otro detalle que no hemos mencionado esta parte, que se llama gelatina cardíaca. Para que no se plieguen esas células, así como recuerdan ustedes los cardiólogos, para que no se plieguen, ¿qué hacían? Se presentaba una sustancia, ¿cómo se llama esa sustancia? Surfactante de hormona. ¿Quién la produce? Los neumocitos tipo 2. Aquí también, esa gelatina cardíaca no permite que ya una vez que se ha formado la aurícula se cierre, se colapse, para que permanezca intacta, ¿no?
empiece la circulación foco de reflujo, transite, pase la sangre sin ninguna dificultad. Y ahí está el NKI2. Y tenemos los dos tubos cardíacos, se funcionan en uno solo, tubo cardíaco. Bien. Formación y posición del tubo cardíaco. Muy bien. Tenemos acá entonces, acá, los 5 componentes. ¿Cuáles son los 5 componentes del tubo cardíaco? Ahí está. Tronco arterioso, tubo cardíaco, formará el ventrículo derecho, el ventrículo por derecho, ventrículo izquierdo, aurículas y la mitad. Está la línea punteada, no entra. Entonces tiene que haber ahí una torsión, una formación de la cardíaca. ¿Cuándo? Empieza a doblarse a los 23 días y se completa a 28 días. ¿Qué semana es 28 días? Cuarta semana. En la cuarta semana entonces ya está el corazón ubicado en su cavidad pericárdica. Ya ha habido ahí una torsión. Perfecto. Ahí está. Torsionándose y llegó. Ahí está. Aurícula arriba, ventrícula abajo. No se nos parte posterior. Pero esto viene, esta torsión, aquí están los genes. Dejan y Melton son los encargados de llevar esa torsión. Como le decía antes de empezar a crecer planamente, era una torsión mecánica. No entra, se acomoda. Pero ahora, como es genético, entonces hay problemas, ¿no?, de la formación de las aurículas y ventrículos o cavidades o comunicaciones, la CIA, ¿sí?, que tiene que ver con genes. Y ahí lo tenemos que el tronco arterial, lo tenemos el tronco arterioso y el tronco arterial, acá está, el bulbo cardíaco verde, acá el ventrículo primitivo azul, el ventrículo primitivo rojo. Y luego la flecha entonces empieza a descender el ventrículo y asciende la aurícula y se pone en su posición definitiva. Bien. Y luego viene ya la separación. Ese tronco arterioso que va a dar los dos grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta y la pulmón. Luego infundimos los ventrículos, el tronco arterioso y el tronco arterial, bulbo cardíaco, y luego se formará la porción trabeculada del ventrículo derecho, el ventrículo primitivo, ventrículo derecho y solamente el ventrículo izquierdo, y luego la aurícula probablemente también se va a dividir derecha e izquierda, y el seno venoso en la parte posterior. Y así está ahí ubicado el corazón. Entonces, una vez que está ubicado en su posición, va a venir los tabiquamientos. Tabiquamiento cardíaco se forman entre la semana cuarta, finales y la séptima. Las almohadillas endocárdicas aparecen, o cojinetes endocárdicos, netamente mesodérmicos. Netamente mesodérmicos. En regiones auriculoventriculares y en tronco conal. Vamos a ver qué cosa es eso. Contribuyen a la formación de tabiques interauricular e interventricular, canales auriculoventriculares y canales aórtico-infumorales. Lo presentamos acá en el esquema. Si era una aurícula y un ventrículo, ¿dónde aparecerán esas cojinetes endocárdicos? En la base central, acá está. Esta es la medida endocárdica o cojinetes endocárdicos. Comunicación o canal auriculoventricular de qué lado izquierdo y del lado derecho. Esa es la función de esos cojinetes endocárdicos. Entonces, de estos cojinetes endocárdicos se van a formar las válvulas. Lado izquierdo, mitral, lado derecho, tricúspide. Y en la formación de válvulas no solamente porque ya tengo que formar válvulas y puntos, no. También válvulas y más genes. Vamos a ver qué genes participan en la formación de válvulas. Entonces tenemos aquí el tabiquamiento de las aurículas. Ahí están las almohadillas endocárdicas. Hay una común. Este es el canal auriculoventricular común, superior, inferior, laterales. Ahí están las almohadillas endocárdicas. Separan pues las dos cavidades auriculoventriculares, lado izquierdo y lado derecho. Muy bien. Las células de las almohadillas endocárdicas o cojinetes endocárdicos pierden su carácter epitelial y se transforman en células mesenquimales. ¿Con qué objeto? Las válvulas tienen características mesodérmicas, mesenquimales. Ese es el objeto. Perder la actividad epitelial y pasar a mesodérmicas. Probablemente que estas almohadillas endocárdicas, ahí tenemos sus inductores. TGF-beta, ¿qué cosa es esto? Factor de crecimiento transformado beta 3, BMP, proteína morfogénica ósea, SNAPE, MSX1, TWIS1,
actuarían sobre ciertas células endoteliales para formar justamente las válvulas, ¿no? Las válvulas que han visto en la histología, las válvulas no se adornan si es izquierda o derecha, simplemente las válvulas, nada más, ¿no? Luego tenemos acá el aislamiento de las aurículas. Septum primum, sexto primero. Ostium primum, o foramen también se llama así. Ostium o foramen segundo, sexto segundo, o global, válvula global. Lo tenemos. En la parte dorsal de la aurícula única aparece aquí un tabique. Ese tabique se dirige hacia la mayoría endocárdica, hacia las veces, y deja acá un espacio que es el ostium primum o foramen primero. Llega, Ya llegó. y se cierra ese ostium primum, pero aparece arriba otra comunicación del ostium segundo. Quiere decir que en el desarrollo del corazón no hay ningún momento que deje de haber comunicación entre aurícula y aurícula. Es muy importante para la circulación fetal. Más bien, si no aparecen esta comunicación, el feto muere. Para el feto es de vital importancia esa comunicación. Entonces apareció ya el ostium segundo, acá está arriba, y aparece inmediatamente otro sexto, un poco más grueso que el primero, que también se dirige hacia la armonia endocárdica, ya está, dirigiéndose, y deja pues acá una comunicación interauricular, eso es normal y principal para la circulación fetal. Tenemos entonces el tabicamiento, ya está la aurícula izquierda, derecha, y ya empieza a atavicarse el ventrículo. Es más difícil porque es muscular y también. Entonces tenemos las dos cámaras auriculares. Ahora veamos cómo, como decía hace unos momentos, los gránulos que contienen péptido natriurético auricular, hormona con propiedades Vasodilatadoras. Hormonas con propiedades vasodilatadoras. ¿dónde se forma? Aurícula. Pues se llama natriuréticas. Luego tenemos que se libera cuando se distinguen las paredes auriculares. Los movimientos, ¿no? Los movimientos. En resumen, septum primum, válvula del foramen oval. Foramen primum desaparece. O vos primo desaparece. Luego aparece el septum segundo, el septum interauricular, y foramen segundo, la fosa oval. Ustedes han visto el corazón, ¿no? En la fosa oval. Eso es lo que fue esa comunicación, claro, se cierra luego. El septum primum y septum segundo se fusionan después del nacimiento para completar el septum auricular. Inmediatamente cuando nace la criatura se corta el cordón umbilical y se pliega. Pero el cierre definitivo es en los primeros días de la vida postnatal. Ya se cierra totalmente las dos cámaras. Ahí tenemos, ustedes lo ponen en el corazón, en la fosa oval. Lo han visto, ¿no? Con los exámenes. Que son buenos anatomistas. Ahora bien, el desarrollo de las válvulas. Lado izquierdo, lado derecho. TGF beta 1, TGF beta 2. ¿Qué es eso? Factor de crecimiento de la forma beta 1, y otro es beta 2. El desarrollo puede cambiar que su árbol se controlado por las moléculas inductoras. Si no hay esas moléculas inductoras, no se formarán las válvulas. Entonces, pacientitos que tienen problemas de valvulopatías, no es un problema netamente anatómico, sino también un problema de orden genético. Pero afortunadamente la cirugía cardiovascular pediátrica hace reparaciones de estas válvulas, cambia las válvulas y el niño o la niña puede hacer su vida normal. Antes no se podía. Bien. Ahora viene el tabicamiento del tronco arterioso. ¿Qué forma? Los dos vasos más importantes. Ahí lo tenemos. ¿Quiénes dirigen ese tabicamiento aórtico pulmonar? Células de las crestas neurales. ¿Con qué objeto? ¿Cómo es ese tabicamiento? Tipo espiral. De tal manera que la aorta, ¿de dónde sale? Del ventrículo izquierdo, y la pulmonar sale del ventrículo, porque ha habido pues, un tabicamiento en forma espiral. ¿Quién conduce, quién es el responsable de ese tabicamiento de forma espiral? Células de las crestas neurales.
migran. Y recuerdan, toda la migración va acompañada de qué? De genes. Y si esos genes mutan, ¿qué pasó? Se queda así. Del disco de hecho, ¿qué cosa sale? La aorta. ¿Qué izquierdo que sale? La pulmonar. ¿Cómo se llama esa patología? Transposición de los grandes vasos. Bien, entonces ven ustedes ahí, genético. Entonces es una categoría severa, muerte inmediatamente de feto o de recién nacido. Transposición de grandes vasos o grandes arterias. ¿Quién es responsable? Están las células de las células neuronales que han migrado. Y toda migración siempre va a acompañar genes. Y si esos genes mutan, entonces no se produce. El medicamento cómo esperará, cómo esperará. De la manera que la pulmonar del derecho y la aorta del lado izquierdo. No se produce ese medicamento, queda así. Lado derecho, aorta, lado izquierdo. Transposición de grandes vasos. Ahí vemos entonces cómo van migrando, ven ustedes acá, la célula neuronal va comenzando a migrar, para constituir pues ese medicamento en forma espiral. El ligamento del vestíbulo, muy bien. La liga interventricular tiene dos porciones. Una porción muscular, esta de acá, y una porción membranosa proveniente de las almohadillas endocardíacas. La liga interventricular membranosa. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál es más importante, el membranoso o el muscular? ¿Qué dicen ustedes? Membranoso, ¿no es cierto? Es más delgado, entonces las complicaciones interventriculares cuando ocurren allá en la porción membranosa del septo interventricular. El septo interventricular muscular puede también presentar alguna comunicación, pero es menos frecuente. Más frecuente es a nivel de la parte membranosa del septo interventricular. En resumen, septo interventricular primitivo, porción muscular del septo interventricular. Almohadillas endocárdicas, porción membranosa del septo interventricular. En resumen es eso. Bien. Y ya tenemos las cuatro cavidades, los aurículos domésticos, con sus respectivos revestimientos. Ya están las cuatro cavidades. Les podemos decir que es un corazón. Mientras no tengan las cuatro cavidades, esbozos de corazón. Y luego aparecen acá los sacos vitelinos, los sacos aórticos, los sacos aórticos son 6 pares. Vamos a ver cómo se forman las grandes arterias. Primer par, arteria, primer arco aórtico va a dar lugar a las arterias maxilares. Segundo arco, arterias tiroideas y arterias escapéticas. Tercer par, las arterias forman primera parte de la arteria interna. Lado izquierdo, algo de la aorta carótida. Lado derecho, la arteria subclavia derecha. Y el sexto, lado izquierdo, la arteria pulmonar izquierda. Y el ducto arterioso, lado derecho, la arteria pulmonar derecha. Para nada estamos mencionando la quinta. Quiere decir que la quinta, ¿qué cosa? Desaparece. No da ningún rezago. Primero y segundo sí deja un rezago. Maxilar, la iliodea, la ioidea y la otra que es la estafeta. Ahí lo tenemos. Esta otra cosa. Primero y segundo muy apropiadas, dice que desaparece, pero dejan ramas que van a irrigar el primer arco aórtico al arco, ¿cómo se llama? Arco faríngeo. Segundo arco aórtico desaparece, pero deja remanente para el segundo arco faríngeo. Arco faríngeo. Son diferentes, arco faríngeo y los arcos aórticos son diferentes. Tercero, sí, ya está justamente la carótida. ¿Cuántas ramas tiene la carótida? 2, ¿cierto? Luego tenemos acá el cuarto arco aórtico derecho, da el arco de la aorta o el callado aórtico. ¿O no? Izquierdo o derecho. ¿Qué dice? Ahí son unas listas. Izquierdo. Y el cuarto arco aórtico izquierdo es la aorta izquierda, derecho es el, ¿qué cosa es el derecho que da? La subclavia, derecha. Y el sexto
Aquí tenemos el conducto arterioso y la pulmonar del lado izquierdo. El conducto arterioso es un conducto muy importante también en la circulación fetal. Y ahí lo tenemos, fíjense, el quinto está en línea punteada, desaparece, este es el sexto, con su rama, ¿no? Es la pulmonar del lado izquierdo, el conducto arterioso, y la otra es la pulmonar del lado derecho. Y se completó las principales arterias. Y comienza la circulación. Tenemos el tubo cardíaco, la aorta, las venas, y tenemos acá el saco uterino, la circulación, que se traduce a partir pues, de la placenta, que trae sangre oxigenada por la vena umbilical, y las arterias umbilicales sacan sangre desoxigenada. Las venas cardinales, dos venas cardinales anteriores, acá están, dos venas cardinales posteriores, acá están, y dos venas cardinales comunes, acá están. Entonces son 6. Pero la cavidad común debe ser lo venoso. Y ahí tenemos nuevamente la exhibición de todas las arterias y las venas. Cardinales del lado izquierdo. La común va a desaparecer, pero persiste, cuyo remanente es el seno coronario. Acá está el seno coronario. Seno coronario. El lado derecho, la anterior, va a dar lugar a la porción de la vena cava superior. Y la posterior va a dar lugar a la vena cava inferior. Y de acá sale que cosa la vena ácida. Que ustedes anatomía de la vena ácida. Entonces la base es sencillo, interpretación y desarrollo. Ya tiene la base suficiente. Venas umbilicales, ¿cuántas son? Inicialmente eran 2. Le va a quedar una nada más. ¿Qué sangre va a llevar? Sangre oxigenada. La vena umbilical derecha desaparece en la séptima semana. Solamente persiste en la izquierda. De sangre parcialmente oxigenada de la placenta. Parcialmente porque es 85% nada más. No es 100% oxigenada. ¿Por qué no hay pulmones? Están formando pulmones pero no funcionan. Por lo tanto, prácticamente es un 85% aproximadamente de oxígeno presente en esa sangre. Y tenemos la vena umbilical del lado izquierdo. La derecha desaparece. Ese es el hígado, que ustedes conocen el hígado anatómicamente, histológicamente, embriológicamente, lo han visto, tiene las venas intralonucleares, ya ustedes eso lo dominan, y además, creo, ¿no? Además, bien, ahí tenemos el hígado nuevamente, con todas sus ramas correspondientes, y las venas vitelínicas atraviesan el hígado, ahí están las venas vitelínicas, y los sinusoides hepáticos en formación. Si le preguntamos los sinusoides hepáticos, ¿qué cosa contienen? Todavía no me he estudiado. No hacer el examen, van a estudiar en la noche para el día siguiente de la sesión. Es la clásica. La función 23. Estudian un día antes del examen, se amanecen, ¿no? Destrozan. Y después pasó el tiempo y ya no se acuerdan. Se tiene que estudiar para saber, no para dar el examen. Y luego la vena cardinal, umbilical y vitelina, son 3 venas importantes, pero la cardinal posterior, por lo que está, que habíamos mencionado, la vena cava interior, que lleva hacia la parte del seno venoso, y las venas vitelínicas, el lado izquierdo se oblitera, el lado derecho sigue, y aquí vamos a encontrar una vena mesentérica superior importante. ¿Por qué es importante la vena mesentérica superior? Recuerden ustedes quién dirige la salida de las asas intestinales para formar la umbilical fisiológica. La arteria mesentérica superior. Donde hay la arteria, ¿qué cosa hay? Una vena. Si bien es cierto, la arteria es la que dirige, pero la vena también contribuye. Y luego el retorno también es la arteria mesentérica superior y también una vena correspondiente. Y tempranamente aparece también la mesentérica superior. Y luego la circulación fetal. 81% de oxígeno, demás,
hemoglobina fetal es mayor que el adulto, nivel de saturación de oxígeno en la sangre fetal en menor cantidad, ¿dónde? A nivel del conducto arterioso. Esa comunicación entre la pulmonar y la aorta descendente, ahí hay una comunicación, es el lugar donde la proporción de oxígeno disminuye, porque hay mezcla. En esa mezcla pues ya no es 85% de menos. Y afortunadamente las dos arterias umbilicales sacan esa sangre desoxigenada hacia la placenta para su ulterior oxigenación. Hematíes fetales, ¿qué hacen para contrarrestar esa falta de oxígeno? A pesar del bajo nivel de la presión de oxígeno circulante, la sangre fetal transporta grandes cantidades, porque se da como nosotros. Recuerden ustedes en qué semana está apareciendo esto, cuarta semana. Y en la cuarta semana que aparece es la parte de organogénesis, la formación de casi todos los órganos. ¿Y qué necesita para que se formen los órganos? Sangre. Entonces, sangre oxigenada, entonces tiene que subir la sangre oxigenada, y no es al 100%, lo distribuye. Hay los órganos fetales y luego me será lo siguiente, se tiene que adaptar esa sangre. ¿De qué manera se adapta? Ahí tenemos la adaptación. Poliglobulia. ¿Qué cosa es poliglobulia? Un aumento del número de hematíes. Y también si aumenta el número de hematíes, ¿qué es lo que aumenta el hematocrito? ¿Cuánto es el hematocrito normal en nosotros? 30-40%. En el caso del feto, la sangre fetal, 60%. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse, tiene que producir mayor cantidad de hemoglobina para poder contrarrestar los efectos de la anoxia, ¿no? O sea, la falta de oxígeno. ¿Qué más? Tipo de hemoglobina. A lo largo de la vida intrauterina, el feto posee distintas formas de hemoglobina. Los tipos de hemoglobina están programados en los cromosomas. Vamos a decir, quiere decir que también, como ven, la sangre tiene un componente genético de diferenciación. Obvio, decía que en la sangre que se encuentran ustedes, hematíes y leucocitos son diferentes. Hematíes y núcleo, los leucocitos son muy similares. La hemoglobina Gowel es una forma de hemoglobina. ¿Dónde se produce? Sarcovitaminos durante las 2 primeras meses, excepto dos tipos. Gowel 1, 4 cadenas polipeptídicas cortas, éxito. El Gowel 2 posee 2 cadenas alfa y 2 cadenas éxito. Pues aquí netamente bioquímica es la diferenciación de la hemoglobina Gowel 1, Gowel 2. ¿Pero dónde se forma? En el sarcovitaminos, durante los 2 primeros meses. Entonces luego aparece la hemoglobina fetal. Esa hemoglobina fetal posee 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, al resistente de producción predominante. ¿Dónde? En el hígado. Órgano hematopoyético, ya saben ustedes que es el hígado, por eso es que es tremendamente. Y luego tenemos hacia la 30 semana empieza la hemoglobina adulta. Un cambio gradual de la hemoglobina fetal a la adulta. Esta presenta 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿Producción dónde? En médula ósea y linfáticos. Médula ósea y linfáticos. Sin embargo, hay una hemoglobina limpar, no de bar, sino de bar, con T final, que es la hemoglobina más severa que las talasemia. Las talasemia es una hemoglobinopatía genética donde hay un cambio de un aminoácido por otro aminoácido. Las talasemias. Felizmente aquí es muy frecuente y da lugar a un hidrox fetal no inmune en el sudeste asiático. Es más frecuente en países asiáticos, europeos, está muy raro. Es una anemia, recuerdan, drepanocítica. ¿Qué forma tienen los hematíes? En forma de una hoz, una anemia fatal. Bien, esa es la que puedo probar. Circulación fetal. ¿Dónde inicia la circulación fetal? ¿Dónde? En la placenta. Acá. ¿Quién saca la sangre oxigenada? La vena umbilical. ¿A dónde la lleva? Al hígado. Al hígado. Distribuye. Por eso ustedes han visto en los cortes de hígado abundantes vasos sanguíneos, ¿no? Ahí está. Bien. Aquí hay un conducto. ¿Cómo se llama este conducto? Que comunica con la vena cava, el conducto venoso
Ven acá, venero. ¿Dónde llega? ¿Dónde llega la vena cava? A la vena, perdón, la aurícula derecha. ¿Cierto? Y si llega la aurícula derecha, ¿a dónde llega después? La aurícula izquierda. A través de aquí, agujero oval. Por eso le decía que el agujero oval es de vida importancia para el feto. Si no hay un agujero oval, ese feto muere. Es importante. Bien, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y rápidamente es derivada hacia la región cefálica. El sistema nervioso, información, requiere sangre altamente oxigenada, en este caso 85%. Hay una mezcla. La sangre de retorno, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, donde pasa a la pulmonar. Pero los pulmones no son funcionantes aún, pero sí tienen, por supuesto, irrigación, obvio, irrigación. Pero no es tan importante, de ahí que se comunica con la aorta descendente a través de aquí, del conducto arterioso. Ahí sí va a haber mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Luego esta sangre ya es sacada por las arterias umbilicales y llevada a la placenta para su interior, ¿no? Oxigenación. Entonces ahí hay tres puntos importantes: conducto de Arancio o venoso, ¿qué más? Comunicación interauricular, o sea, agujero oval, y luego el ducto arterioso pulmonar con la aorta descendente. ¿Qué pasa en el momento de cuando nace la criatura? Se corta el cordón umbilical, entonces ya los pulmones comienzan a funcionar con su cantidad pulmonar que se ha formado en la semana 26 y hay suficiente, los alveolos tienen capacidad ya de tomar el oxígeno del medio externo. Por eso es importante que cuando ustedes tengan un parto, que lloren. Ese esfuerzo de llorar hace que los músculos, ustedes saben, los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, empiece a funcionar. Como un fuelle. Es un llanto sin lágrimas. No tiene lágrimas, sino es un reflejo diafragmático para que empiece pues, a trabajar los pulmones. Bien, ¿qué pasa entonces con la vena umbilical? Ya no es necesario. Forma que cosa el ligamento recto del hígado. Hay que especificar ligamento redondo del hígado porque también ligamento redondo del útero. ¿Qué pasa con el conducto venoso o de Arancio? Ligamento venoso del hígado. Agujero oval se cierra inmediatamente. ¿Por qué se cierra? A ver, ¿quién da una respuesta apropiada? ¿Por qué se cierra ese conducto, ese agujero oval inmediatamente? Aumenta la presión, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, perfecto, muy bien. Aumenta la presión, entonces ya el pulmón comienza a funcionar. Las venas pulmonares, ¿qué sangre traen? Arterial, entonces aumenta la presión, cierran, no parcialmente, porque el cierre total ya es en los primeros días postnatales, pero ya vemos acá la presión, como está rebotando, ya no pasa a la cámara izquierda. Y entonces luego, ¿qué va a pasar? Se cierra y aquí, este conducto arterioso que era importante, se transforma en ligamento arterioso. ¿Y qué pasa si que no desaparece ese ligamento, esa conducto arterioso? Aparece, ¿no?, en esta comunicación y va a dar lugar a una cianosis, una cardiopatía cianótica, la cianosis, se mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Debe desaparecer el ligamento. ¿Qué pasa con las arterias umbilicales? Ya tienen razón de ser. Entonces, estas arterias umbilicales van a dar lugar a lo siguiente: la porción proximal va a dar lugar a las arterias vesicales superiores y la porción distal va a dar lugar aquí a los elementos umbilicales. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura que es importante.
importante es la circulación fetal, ahora ya no son importantes. Los pulmones comienzan ya a funcionar. Perfecto. Y ahí tenemos lo que dijo la compañera, momento de la presión en la cámara izquierda, cierra entonces la comunicación parcialmente y se completan las primeras semanas después del nacimiento. Entonces, sucesos importantes durante el paso de la circulación fetal a la neonatal. En primer lugar, si era agujero oval, ahí está, se derrama acá. Si era funcional, elevada presión de la aurícula izquierda al nacer, y si era anatómico, función del séptimo segundo más el tercer mes. Cosa que nosotros, la fosa oval. Otro, obliteración del conducto arterioso, acá está. Como aumenta la presión del oxígeno, porque ya los pulmones funcionan. Si era funcional, primeros días. Si era anatómico, si era la semana 12. Recién en la semana 12 ya cierra anatómicamente esa comunicación. Y también, por supuesto, no es un cierre así tan fácil. Participan la indometacina, la adrenalina, noradrenalina y la adicilina. Esto va a producir, ¿qué cosa? La constricción. Contribuyen al cierre, la constricción. ¿Qué más tenemos acá? El adulto, ligamento arterioso, en la semana 12. Otro, obliteración de las arterias umbilicales. Si es funcional, minutos después de nacer, porque ya no tiene razón de sacar sangre desoxigenada, ¿no? Si es atómico, 2 o 3 meses, proliferación fibrosa. Participan estímulos térmicos, mecánicos y aumenta la presión de oxígeno. ¿Qué tenemos nosotros en adultos? Porción intraabdominal, ligamentos umbilicales mediales y porción proximal, arterias vesicales superiores. Ustedes no han estudiado en anatomía. Obliteración de la vena umbilical y conducto venoso. En el adulto, porción intraabdominal de la vena umbilical, ligamento redondo del hígado, siempre especificando, porque hay ligamento redondo del útero. Se pone, por ejemplo, la vena umbilical produce el ligamento redondo del útero, verdadero redondo. Y después reclaman, reclama, que no, no puede llegar, tiene que enfrentar al doctor Ramírez, que es el satánico doctor, no, doctor, no, satánico doctor, no. Luego tienen ustedes acá el ombligo, desde el ombligo hasta el líquido hepático, la luz no desaparece, por momentos se pueden canular, la cánula. Y el proceso de decir el conducto venoso es más largo que el del conducto arterioso y da lugar al ligamento venoso, el tránsito. Va del ligamento redondo a la vena cava. Y este es el resumen. Ustedes leen este resumen, resumen todo problema. ¿Qué cosa es un? Mezcla, nada. Perfecto. Me interesante. Chum. Y luego la cardiopatía funcional. 5 niños de cada 1000 nacidos vivos presentan algún tipo de cardiopatía congénita. En el instituto perinatal nacen diariamente 50 niños. A la semana, ¿cuántos días son? 350. ¿A mes cuántos son? 7.400. De esos 1.400, 5 niños padecen un tipo de cardiopatía congénita. Al año tienen 4. Por eso que hay una cirugía pediátrica, es una subespecialidad en cardiopatías congénitas, una subespecialidad. Ahora se hacen maravillas. El Instituto de Salud del Niño de Zamboya hacen maravillas. Antes de cambiar las válvulas humanas, ahora hay válvulas de cerdo, que tienen casi la misma capacidad, función, y se salvan los niños, ¿no? Para que puedan. Incompatible con la vida extrauterina. Acarte. ¿Qué significa acarte? 5 horas. ¿De qué sexo es? ¿Masculino o femenino? Femenino. Tengo razón. Tiene mucha experiencia acá. Ectopía corta. ¿Qué significa ectopía corta? Corazón fuera. Ectopía corta.
que si se cerró la caja torácica y quedó fuera el corazón. Estos 10 cortes. ¿Qué más tenemos? Si el intrauterino debe botar o pero bueno, si hace un momento se cierra prematuramente esa comunicación, muerte. ¿Qué más tenemos? Atresia valvulares, las valvulopatías. Y luego tenemos aquellas que son compatibles pero acianóticas, o sea, no producen cianosis. Por eso, las funciones pericárdicas. Pericardio, pues una función también. Dextrocardias con citos inversos. Y no es lo mismo dextroposición que dextrocardias. Dextroposición es una desviación del corazón. ¿Por qué se puede desviar el corazón? Por la presencia de una hernia de aquí, ¿cómo se llama esa hernia? Del vocal, del lado izquierdo hacia el lado derecho del corazón. En cambio, la dextrocardia es la formación del corazón en el lado derecho. Todo el corazón en el lado derecho, no es que haya ocurrido una desviación. Citos inversos, que significa todo al revés. Corazón al lado derecho, hígado donde se encuentra. Normalmente lo decimos al lado derecho o al lado izquierdo, ¿cierto? Un cambio total, ¿no? Citos inversos. ¿Qué más tenemos? Miocardias. Poco desarrollo del corazón. ¿Quién no tiene una miocardia? Mujer, ¿no? Decepcionado tremendamente. Macrocardias, corazón grande. ¿Quién tiene corazón grande? Corazón de león, anomalías de cuerdas tendinosas en los músculos papilares, también de esta y ¿qué más tenemos? Estenosis valvular de la aorta. Esa estenosis valvular de la aorta, que con la aorta tiene su válvula, ¿no? La única arteria que tiene válvula. Puede producirse una estenosis, un estrechamiento, ¿no? Luego tenemos otra, que es la anomalía de la arteria pulmonar. Otra, anomalía de las venas pulmonares, anomalía de las cavas, enfermedad de Epstein. ¿Qué cosa es la enfermedad de Epstein? Alteración de la válvula tricúspide. Y luego la coartación de la aorta. Aumenta la presión en el miembro superior, que en el miembro inferior frecuente el síndrome de Turner. La chica Turner tiene su coartación. Para la coartación, tiene que quedar claro, no es estenosis. Estenosis es estrechamiento de la luz de aquí, un pellizcamiento de la luz de la aorta. Entonces, la presión en la parte superior del cuerpo aumenta y la presión en la parte inferior disminuye. Entonces, en un caso clínico, paciente de 10 años cuya presión en los miembros superiores están aumentados y los miembros inferiores están disminuidos, con hormigueos, entonces coartación de la aorta. Y luego tenemos acá ya las cardiopatías compatibles con la vía extrauterina con cianosis, CIA, frecuente en el síndrome de Down. Los niños Down tienen sus problemas de CIA. Sí, comunicación ventricular, ductus arterioso permeable, puede persistir ese ducto arterioso, se permeabiliza y entonces va a haber mezcla de sangre arterial totalmente. Luego tenemos otras. Esta es la trilogía de Palo, trilogía, 3 cabezas. Estenosis pulmonar, lo decía, movimiento auricular, y luego hipertrofia del ventrículo derecho, como consecuencia de su estenosis. Y luego la tetraplegia. ¿Y tiene el valor 4? Sí, entonces pulmonar, desproposición aórtico y hipertrofia del ventrículo derecho. Tetraplegia 4. Luego tenemos acá otra, síndrome de Eisenmenger, sí, aorta derecha, hipertrofia del ventrículo derecho,
Transposición de vasos, ya hemos mencionado. Luego, persistencia del ducto lateroso, corazón pilocular y auricular, o sea, un solo vestíbulo. Esas son las categorías más importantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Lo está claro? ¿No hay ninguna pregunta? Guaita. ¿Salimos o no salimos? ¿Qué? ¿Salimos o no salimos? Sí, vamos a salir. ¿Cómo? Bien. Pues, pero si Leonardo, ¿dónde está? Gerson va a ir también. ¿Qué? Mi madre Gerson, tu mismo eres.